Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Juan. Y vamos a estar leyendo allá en el capítulo 20, versículo del 19 en adelante. Dice la palabra de Dios, me van a ayudar todos, por favor, cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Y amén. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, estamos celebrando ese día, Señor, en que tú resucitaste de entre los muertos, Señor. Te damos hoy todo el honor y la gloria y la honra. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Por eso queremos hoy, Señor, agradecerte, Señor, porque tú también, Señor, nos levantaste a nosotros de la muerte, del pecado, Señor. Gracias te damos por haber transformado nuestras vidas, por habernos permitido conocerte. Y gracias porque sabemos que tú estás hoy hablando. Háblanos a cada uno de manera particular, Señor. Hoy te lo pedimos de todo corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese otro aplauso al Señor. Puedes tomar asiento. La palabra de Dios dice que el domingo muy de mañana, después de haber muerto Jesús y haberlo sepultado, dice la palabra que fueron un grupo de mujeres llevando unas especias aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor. Cuando llegaron, encontraron la puerta, la piedra del sepulcro movida, corrida. Ellas venían pensando, ¿y ahora quién nos va a ayudar a mover esa piedra? Porque eran solo mujeres. Entonces cuando llegaron la encontraron movida y al entrar se dieron cuenta que no estaba el cuerpo del Señor ahí. Entonces se les apareció un ángel que estaba allí en ese lugar y les dijo una de las frases más importantes que existen sobre todo el planeta Tierra. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado para nunca más volver a morir. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Yo creo que no hay una cosa más espectacular en toda la tierra que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que sucedió alrededor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Daniel decía hoy, iniciando la alabanza, más de 500 testigos oculares, dice la Biblia, que cuando lo escribió el apóstol, todavía vivían entre ellos. Muchos de ellos testificaron de haber visto a Jesús resucitado. Dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Wow, gloria a Dios. ¿Cuántos creen en esa palabra hoy? ¿Cuántos la creen? En el nombre de Jesús, amén. Porque hoy justamente vamos a hablar de eso, de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, amén. Entonces, dile a la persona que tienes al lado, dile, no busques entre los muertos al que vive. No busques entre los muertos al que vive. ¿Sabe que muchas personas van al lugar donde se cree que Jesús fue sepultado? Hay dos lugares allá en Israel donde se cree que pudo ser sepultado el Señor. Uno es el sepulcro o el Santo Sepulcro
que es toda una catedral que hay allí construida y hace la gente fila para entrar en ese lugar. Y hay otro lugar que posiblemente también pudo ser ahí, se llama el Jardín de la Tumba. Y en los dos lugares hay muchas evidencias de la posibilidad de que haya sido Jesús allí enterrado en ese lugar. O sea, no se puede saber a ciencia cierta en cuál de los dos fue. Y tanto hay pruebas de uno como del otro. Pero realmente lo importante no es el lugar donde fue puesto Jesús, porque ya Jesús no está ahí. Lo importante de ese lugar es que está vacío, porque Jesús ya no está en ese lugar. Porque si vamos a la tumba de Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma. Si vamos a la tumba donde enterraron a los grandes hombres como, ¿quiénes más? Como Confucio, como Buda, allí están los huesos de ellos o los restos de ellos. Pero si vamos a la tumba de Jesús, hay un letrero que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado para nunca más volver a morir. Amén. Dale ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Y vamos nuevamente a la palabra. Vamos a hacer un estudio rápido. Vamos a leer harto palabra hoy. El Señor me tiene leyendo harta palabra. Y dice el verso 19, allá en el capítulo 20 de Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, de ese domingo, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya había aparecido Jesús a las mujeres en el camino. También dice la Biblia que se le apareció a las mujeres, se tiraron al piso y le adoraron. María Magdalena lo fue a tocar y el Señor le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve y dile a los discípulos que nos vamos a ver en Galilea. El Señor ya había tenido la oportunidad de aparecer a las mujeres. Yo siempre me pregunto por qué el Señor escogió a las mujeres para aparecérseles de primera. Porque el Señor necesitaba que la noticia se extendiera rápidamente. No lo tomen como un insulto, tómenlo como una bendición. Porque si hay algo que es poderoso en las mujeres, es la capacidad de difundir la noticia, especialmente la de Cristo resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a las mujeres, porque por algo el Señor las escogió de primeras. Porque también las mujeres no se avergüenzan de haber creído en Jesucristo. Por eso muchas mujeres son las primeras que llegan a los caminos de Dios. Muchos de sus esposos llegamos después. Yo llegué siendo novio, pero primero llegó la monita a los caminos del Señor. Mi suegro llegó después, pero primero llegó mi suegra. Y es impresionante cómo Dios llega a las mujeres, porque las mujeres tienen una capacidad para extender el reino de los cielos en la tierra. Ese es parte del poder que Dios ha puesto en la mujer. Y esto es una cualidad. Eso no lo miren como que les estoy diciendo que transmiten la información muy rápido. No es eso. Es el poder que Dios ha puesto en ustedes. Úsenlo para bien. Amén. Úsenlo para hablar de Jesús a todas las personas. ¿Cuántos hombres de los que estamos aquí hemos llegado porque una mujer nos trajo a este lugar o a un encuentro? Levante la mano. Hombres. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, chicas, del poder que hay en sus vidas de parte de Dios? Así que esa experiencia que Dios les ha regalado, le ha regalado a la mujer, es para que no se la guarde, sino para que la comparta con los demás, con su papá, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con su novio, con todas las personas alrededor. Tienen una tarea
puesta por el Señor desde el principio, allá en su resurrección. Y Dios les mandó y les dijo: vayan y díganle a Pedro y a los 12. Wow. O sea, las mujeres fueron las que llevaron el primer mensaje de Jesús a los hombres después de resucitado. Amén. Wow, mujeres, las bendigo en el nombre de Jesús. Y doy gracias a Dios por sus vidas, porque ustedes son claves en esta historia del cristianismo. Sin las mujeres, creo que el Señor no había podido hacer muchas cosas. La mujer, como la mujer samaritana, el Señor se la ganó en el pozo de Jacob. Y ella inmediatamente fue y trajo a todo el pueblo. Una mujer movilizó a todo el pueblo de Samaria para que Jesús le predicara la palabra de Dios. Amén. Por eso la próxima convención de mujeres, el próximo congreso de mujeres, ustedes tienen que hacer la tarea fuertemente. Cuenten con nuestro apoyo. Les vamos a servir, les vamos a atender, vamos a transportarlas si es necesario, pero las encargadas de ir a traer otras mujeres son ustedes, mujeres. Así que dile, si tienes a una mujer al lado, dile: tú tienes la tarea de traer más mujeres y familias a los caminos de Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo eso, mis amados. Qué tremendo el valor que Dios le da a la mujer y el papel protagónico de la mujer. Y dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas del lugar? Cerradas. Dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Wow. Entonces, ¿por qué estaban reunidos los discípulos? Por miedo. El Señor a veces se encarga hasta de ponerle a uno miedo con tal de que se reúna. ¿No creen ustedes eso? Ellos estaban reunidos por miedo. Y el Señor aprovechó esa reunión para venir y presentarse delante de ellos. Y quiero también que entendamos algo. Cuando tengamos miedo en nuestra vida, lo que debemos hacer es reunirnos los unos con los otros. Lo que tenemos es que venir a la iglesia. El día que tengas miedo de algo, ese día no te quedes llorando en tu casa. Ese día vente para la iglesia. Si te dijeron una mala noticia de una enfermedad y te da miedo morirte, en vez de quedarte llorando y asustada en tu casa o asustado en tu casa, corre a la iglesia, porque en la iglesia debemos estar y venir. Dice la palabra de Dios que el Señor cogió a las personas y llamó a las personas, y todos los que vinieron a Él y creyeron en Él, fueron sanados por Él. O sea que si tú tienes un miedo en tu vida, tú tienes que venir a Jesús. Si tienes un miedo de que tu esposo se vaya a ir de casa, en vez de andar yendo al brujo o a la bruja para que te dé un menjurje para enamorarlo, vente a la iglesia. Ven a la iglesia, que aquí Jesús va a hacer el milagro en tu vida. Amén. Jesús es el que está aquí. Si tienes un problema financiero, si tienes una dificultad y tu empresa está a punto de la quiebra o no tienes con qué pagar las cosas, si tienes miedo de lo que pueden hacerte las autoridades o las empresas con las que estás endeudado, ven a la iglesia. El pueblo de Dios estaba reunido porque tenían miedo. Así que si tú tienes miedo, corre. Ahora, si estás contento, también corre. Amén. Si estás alegre, si estás sano, pues con mayor razón corre a conocer a Jesús y a recibir a Jesús. Yo cuando tuve mi accidente, porque estábamos en un encuentro de hombres y yo había metido muchos goles ese día en el encuentro de varones. Entonces todos los tiros eran para que yo lo recibiera, para hacer. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y ese día brinqué, en ese momento brinqué a recibir un balón, y cuando brinqué, en la emoción que yo tenía, no me di cuenta en dónde estaba cayendo ni cómo estaba cayendo. Y caí con este pie, se me dobló, se me partió la tibia y peroné allí. Y en ese momento quedé incapacitado por 4 meses. Luego me tuvieron que poner yeso.
Y estuve con yeso, tablilla, luego proceso de recuperación, de rehabilitación, todo eso. Me pasaron 4 meses. ¿Y saben yo qué hacía allá en mi cuarto? Cuando estaba allá yo le decía, Señor, dame la oportunidad de volver a caminar y a danzar, porque quiero danzar el resto de mi vida para ti, Señor. Y quiero que sepan que con 8 tornillos que tiene allí mis huesos, y me tuvieron que amarrar un pedazo del hueso porque se me cayó y me lo tuvieron que amarrar con un hilo quirúrgico. Y aún a veces siento frío y dolor en ese lugar. Pero saben una cosa, ustedes el domingo jamás me van a ver sentado, porque yo le prometí al Señor que mientras tenga fuerza en mis piernas voy a danzar para Él y voy a venir a la iglesia y no voy a dejar de buscarlo a Él nunca en mi vida. Y se lo prometí porque es lo más tenaz en la vida, estar uno en un lugar incapacitado, queriendo alabar al Señor, queriendo buscar a Dios y no pudiendo estar en la casa de Dios. Así que si tú estás hoy aquí en este lugar, dale gracias a Dios y dile, Señor, te prometo que siempre te voy a buscar, que siempre iré a tu casa con miedo o sin miedo, con alegría o con tristeza, en la escasez y en la abundancia. Siempre yo te buscaré a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Es así como debemos nosotros buscar al Señor. Los discípulos estaban ahí en ese lugar reunidos por miedo. ¿Está bien? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y cuando el Señor se les presenta, ¿qué les dice? Y dice, y vino Jesús y puesto en medio, les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. ¿Cuántos saben que el Señor siempre que llega a un lugar, lo primero que dice es paz? Así que si en tu casa están como perros y gatos, es porque allí falta Jesús. Porque Jesús siempre que llega a la casa, trae paz. Así que si por alguna razón ustedes sacaron a Jesús de su casa, vuelvan a invitarlo, porque Él es el que trae la paz en la casa. No es un psicólogo, no es ni siquiera el consejero, no es el pastor, no es el líder, es Jesús que cuando viene a la casa trae paz a nuestra casa. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra, verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Si tú estás aquí hoy, es porque estamos de fiesta, de gratitud al Señor, festejando su resurrección. Siempre que el Señor está en un lugar, trae gozo al corazón. Por eso nosotros no podemos tener cara larga hoy. No tienen permiso. Si Jesús está aquí, hay que estar sonriente, agradecido. Hay que estar expectante, hay que estar con un corazón listo y dispuesto. Y para decirle al Señor, aquí estoy. Gracias por haberme traído, gracias por haberme salvado, gracias por mi familia, gracias por mi matrimonio, gracias por la salud que me has dado, gracias por la provisión que me has dado, gracias porque puedo estar en esta hermosa iglesia, gracias Señor porque me has usado, gracias porque hoy puedo servirte Señor, gracias Señor te doy porque me das para el transporte, porque me puedo venir y danzar y cantar para ti, gracias porque puedo ver, porque puedo hablar, porque puedo caminar, porque puedo moverme, gloria a Dios. Tenemos que estar gozosos, hermanos, gozosos. No se concibe un cristiano triste. Por eso yo les cantaba el otro día esa canción de yo me gozo el lunes, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo, no sé qué me pasa, es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Dale ese aplauso al Señor, gloria a Dios. Entonces dile a la persona que tienes al lado, no más cara larga, no más caras largas. No más caras largas, porque con el Señor estamos es de fiesta, amén. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. En ese momento el Señor acaba de transferirnos su tarea. ¿Se dan cuenta? Están allí los 12
Se llaman los 12, ahorita vamos a ver. Y estaban ahí los 12 y el Señor viene, atraviesa las paredes y se mete donde ellos están y les dice: paz a vosotros. Igual como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. O sea, ¿qué hizo el Señor con su tarea? ¿La entregó? ¿La entregó? ¿Faltaba mucho porque ellos maduraran? Sí. Pero el Señor iba a estarlos acompañando con el Espíritu Santo en ese proceso. Tan seguro estaba el Señor de la tarea que les había encargado a ellos y que ellos la iban a poder hacer, que se fue. Y lleva 2000 años de haberse ido al cielo, 2000 años, y la tarea sigue extendiéndose en todo el planeta Tierra. Y no ha parado la iglesia de cumplir la tarea en todos los rincones de la tierra. Así que, mis amados, desde que el Espíritu Santo esté con nosotros, somos más que vencedores. Amén. Entonces el Señor les delegó, les entregó su función. Así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Verso 22. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y dice allá en Hechos 1, capítulo 1, versos 2, 3, dice: y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor sopló al Espíritu Santo y le dijo: sin la llenura del Espíritu Santo nadie se mueva, porque cualquier cosa que hagan sin el Espíritu Santo van a cometer errores y van a claudicar. Así que, ¿qué tal si levanta la mano derecha? Levanta la mano derecha. Dile: Señor, lléname. Duro, dile: Señor, lléname con el fuego de tu Espíritu Santo para vencer todas las adversidades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice la palabra, verso 23: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. En ese momento el Señor le entregó a los apóstoles la máxima autoridad espiritual sobre el planeta Tierra. O sea, el liderazgo de los apóstoles vinieron a ser la máxima autoridad cristiana en la tierra. Todas las cosas y todo lo que se hacía estaba coordinado por la dirección de los apóstoles hasta que se extendió en todo el mundo la palabra de Dios. Y era el líder de ellos, indiscutiblemente, el apóstol Pedro. Y siempre cualquier decisión la tomaban en equipo. Ese día el Señor les dio autoridad. Digan conmigo: autoridad. Entonces no hay una autoridad más grande en la tierra que su iglesia. No la hay. La iglesia es la máxima autoridad. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Baila, ¿cierto? Baila. Yo siempre me pregunto: ¿Señor sabría que no iba a estar Tomás? Sí, el Señor sabía. Él quería darles una enseñanza con esto. Lo primero que quiero que veamos en la Biblia dice: pero Tomás, uno de los 12. La pregunta es: ¿cuántos había en ese lugar? ¿Por qué? Judas y Tomás. ¿Dónde estaría Tomás?
Había 10, pero la Biblia les llama los 12. Es que los 12 no es una cantidad, los 12 es un título. Los 12 no es una cantidad. Los 12 para Dios, para el Señor Jesucristo y para la iglesia es un título. Fíjense que no estaban 12. Y dice allí la Biblia, Tomás, uno de los 12, será uno de los 11. Creo que se equivocó aquí el escritor. No se equivocó. Es que está hablando uno de los que pertenece al grupo llamado los 12. Y puede que quedara solo Juan al final, pero eran los 12. Juan era uno de los 12, el último que quedó de los apóstoles. Y el equipo apostólico eran los 12. Los 12. ¿Se dan cuenta qué importante que es para el Señor ese número? Tanto que no es solamente un número, sino un título de los discípulos. Los discípulos se llamaban indistintamente los discípulos o los 12. Y ya Judas no estaba y se seguían llamando los 12. Ya Tomás no estaba ahí o no estaba en ese momento y se llamaban los 12. Diga conmigo los 12. ¿Alguno de ustedes pertenece a un grupo de 12? ¿A un grupo? ¿A una barca? Bueno, nuestras barcas son grupos de 12. Son grupos de 12 discípulos. Un líder con sus 12 discípulos, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se inventó el título de los 12? Jesús de Nazaret. Diga, Jesús se inventó los 12. Dile a la persona que tienes al lado, dile, el que se inventó los 12 fue Jesús. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿por qué no estaría Tomás? ¿Será que estaba depresivo? ¿Estaba de viaje? Acababa de morir Jesús. Yo no creo que se mantuviera ningún plan. Habían venido con Jesús desde Galilea, entraron a Jerusalén, agarraron al Señor, lo mataron, lo crucificaron, lo mataron, lo enterraron y llevaban 3 días, estaban allí todos los que quedaron. Y estaban todos reunidos por miedo. ¿Será que Tomás no tenía miedo? Lo que yo sí creo es que Tomás, tenía un problema de incredulidad. Y creo que él, en ese momento, mientras estaban ellos reunidos, él estaba en una depre. Estaba en un momento de tanta tristeza que no quería ni ver a los 12, que no quería ver a sus compañeros, y que en el momento en que entre ellos estaban apoyando y acompañando, él estaba en otro lugar. Y vamos a ver que él no estaba creyendo lo mismo que ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, mis amados! Es que hay personas que no están a la hora clave cuando deben estar. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, tú no puedes faltar, porque puede justamente aparecer Jesús ahí en ese momento. No puedes estar por allá pajareando como estaba Tomás. ¿Quién sabe qué estaría haciendo Tomás? Estaba pajareando por allá en el Caquetá se dice pajareando porque uno se iba de chiquito a ir a coger pájaros, a echarle con la cauchera a los pájaros. En ese tiempo, y en el Caquetá se hacía, yo sé que aquí en Bogotá no se hace, pero en ese tiempo se hacía. Y a veces llegaban a la casa a visitarnos y nosotros, Ramiro y yo, estábamos pajareando. Aquí está mi hermano Ramiro, mi hermano mayor. Un aplauso para mi hermano Ramiro. Gloria a Dios. Entonces, dile a la persona que tienes al lado, dile, no te vayas a pajarear. Dile, no te vayas a pajarear. Verso 25. Y le dijeron pues los otros discípulos, o sea, se encontraron con él en esa semana los otros discípulos. Y le dijeron, al Señor hemos visto.
Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Terco como una mula, ¿no? Digan conmigo: testimonio del equipo. Mis amados, no puede ser posible que estamos trabajando con un grupo de personas que me cuidan la espalda y Dios haga un milagro en sus vidas y yo no le crea. No puede ser que estemos viniendo a una iglesia como esta que Dios nos ha entregado y en la que Dios nos ha puesto, bendecidos en esta casa, y Dios esté haciendo algo especial y Dios esté hablándonos y dándonos dirección, y nosotros no creamos a nuestros hermanos que como nosotros han estado juntos mucho tiempo. Así que, mis amados, no hay una cosa más dura, más triste que uno no creerle a los hermanos lo que ellos han vivido. Hay varias cosas que para mí han sido difíciles de entender, pero hay personas que han vivido conmigo, que han compartido conmigo, que yo les creo. Un día mi madre decía, y yo estaba allá en esa escuela donde eran internados, y allá afuera había una persona que llegaba por la noche y se ponía a jugar basquetbol en las canchas de basquetbol del colegio. Y todo el mundo se asomaba y no veía a nadie, pero la pelota rebotaba, pegaba en el tablero y volvía y rebotaba, y seguía toda la noche. Entonces yo le decía: mami, indiscutiblemente eso era un demonio que venía a atemorizarlos a ustedes. Dice ella: yo no sé qué era, pero que era. Y decía, y había un lugar por donde uno caminaba y había un bulto que se levantaba como allá, y era como una persona, como un bulto, como una persona levantada, y hasta que uno no pasaba no se quitaba de ese lugar. Y decía mi madre: yo no sé qué era. Y yo le decía: pero que era. No creo que mi madre se pusiera a andar echándonos mentiras a nosotros. Un día mi esposa me contó que ella, estando en una oración, después de estar con un dolor en la espalda muy fuerte durante varios meses, Dios estaba arrodillada y Dios le permitió verse allí, y ella vio que había como un pulpo que la tenía agarrada en esta parte, y ya ese pulpo, los tentáculos del pulpo la habían agarrado hasta acá y le estaban agarrando el hombro, y el otro hombro la tenían agarrada. Y cuando ella vio eso, ella inmediatamente sintió terronera y salió corriendo del cuarto de oración. Pero cuando iba en el parquecito del conjunto de nosotros, dijo: y yo tan boba, si yo lo llevo a tuta. Entonces se devolvió a la casa, se puso la mano, ató y encadenó todo espíritu inmundo y lo echó fuera, aplicó la sangre de Cristo, y cuando ella hizo eso, el dolor le desapareció completamente y nunca más volvió a tener ese problema. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo con mi esposa? Es decir, carretuda. Cuando ella dejó su vida, su casa, sus padres para caminar conmigo, cuando ella dio su vida para tener esos niños que Dios nos regaló, cuando ella ha creído en mí, cuando hemos caminado juntos, entonces yo le voy a decir que ella es una carretuda con lo que me está diciendo, o vamos a aprender a creerle a los hermanos. ¿O solamente tiene que pasarnos a nosotros para que creamos? ¿Tiene que pasarte a ti? ¿Tiene que agarrarte a ti un demonio y tener que ser liberado para que puedas creer que los demonios sí están y vienen, y aún a los mismos cristianos los atan y les hacen sufrir? No tenemos que vivir las cosas para creer las cosas, mis amados. Tenemos que aprender a creerle a los demás, creer en los demás, creer en lo que Dios está haciendo en los demás. Hay personas mujeres que llega el marido del encuentro y de rodillas viene y le pide perdón, y allá no le lavamos el cerebro ni le comenzamos a dar plata para que viniera a arrodillársele a ella.
tan no le dimos plata para llevarlo y para traerlo, que ese hombre de rodillas, ese hombre que la ha maltratado, que la ha ofendido, de rodillas viene y le pide perdón y le propone matrimonio después de que nunca la había honrado y mucho menos en público para ponerla en el lugar que Dios le dio a esa mujer. ¿Será que es carreta de ese hombre arrodillado delante de toda la gente que lo está viendo cuando él ha detestado todo esto? Cuando es de los primeros que no ha querido estar en un lugar como estos y está de rodillas en este lugar pidiéndole perdón a su esposa y a sus hijos. ¿Es carreta eso, mis amados? ¿O tienes, mujer, que aprender a creer que Dios también está haciendo la obra en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos y en tu familia? Tenemos que aprender a creer sin necesidad de haber visto, sin que nos haya pasado a nosotros. ¿Saben qué? ¿Cuál es la diferencia entre el bruto y el inteligente? Que el inteligente aprende de las experiencias de los demás. Y que si le pasó al otro, yo no voy a hacerle más bruto de ir a prender ese cacho de marihuana, a fumármelo, a ver si sí es verdad que uno queda atrapado. Eso es ser bruto. Pero el inteligente aprende de la experiencia de los demás. Dile eso a la persona que tienes al lado. Dile, el inteligente aprende de la experiencia de los demás. Amén. Wow, qué tremendo esto, mis amados. Wow, dice, y le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Wow, wow, qué durito, ¿no? Dice, verso 26, 8 días después, ¿qué día era? Domingo. Estaban otra vez los discípulos dentro. Digan conmigo, perseverantes. El Señor dijo, solamente el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y nosotros los cristianos debemos estar siempre perseverando en los caminos de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Debemos siempre estar, cuando llueva, cuando haga sol, cuando esté cansado, cuando esté con gozo, cuando esté triste, siempre debemos estar. Eso es lo que se llama, ¿cómo? Perseverante. Diga conmigo, perseverancia. Wow, gloria a Dios. Y dice, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Diga conmigo, cuerpo glorificado. Porque el cuerpo del Señor Jesucristo no era ya como nuestro cuerpo, que no podemos atravesar una puerta que esté cerrada. El Señor podía pasar las puertas, pasar las paredes. El Señor logró ir hasta el centro de la tierra, donde está el infierno, y arrebatar las llaves de la muerte. Allá, Satanás. Entonces, el cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado. Digan, glorificado. ¿Y saben qué es lo que pasa con un cuerpo glorificado? Que ya no se enferma. Gloria a Dios, ¿no? Eso es una potencia del cuerpo glorificado, ya no se enferma. Un cuerpo glorificado tampoco se envejece. Al contrario, se rejuvenece. Y la experiencia que han tenido algunas personas que han podido tener alguna experiencia con el cielo, con personas que están en el cielo, es que son más jóvenes aún que cuando estaban aquí en la tierra. O sea, llegan a un punto de juventud ideal. No sé cuál será, los 62 quizá, no sé. Pero y los niños crecen hasta llegar a esa edad también, allá en el cielo. Y alguien compartía que aún la misma Virgen María está a cargo de la formación de los niños hasta llegar a la edad madura o edad ideal. ¡Wow! Qué tremendo esto, mis amados. Así que si ustedes piensan que al otro lado hay problemas de salud,
olvídese, eso ya no hay. No hay problema de ni que uno se engorde por comer esos huesitos de marrano, ni nada de eso. Ya puede comer tranquilo, carne a la lata, lo que quiera. Amén. Entonces dile a la persona, cuerpo glorificado, dile así, cuerpo glorificado. Wow, qué tremendo. Verso 27. Y luego le dijo a Tomás, o sea, el Señor se apareció esta segunda vez con un propósito. ¿Cuál era el propósito de esta segunda vez? Y nos vamos a dar cuenta que Él se le dirigió cuando aparece, de una vez se va directo a Tomás, directo. Y le dice, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que en ese momento Tomás estaba que se desmayaba. Yo creo que temblaba. Estaba siendo confrontado por el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor no le rebaja la confrontada a uno que tiene que hacer? Cuando uno la embarra, el Señor fijo nos va a confrontar con ese pecado. La pregunta, ¿quién le contó a Jesús lo que había dicho Tomás? ¿Será que el Señor se encontró esa semana con Pedro? Y Pedro le dijo, ¿hubieras visto a Tomás? Y fue y aventó a Tomás. Bueno, ¿quién le contó a Jesús de Nazaret que Tomás en la reunión del domingo, después de la reunión del domingo, había dicho, yo no creo? Si yo no meto mis dedos en sus clavos, en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién le contó eso a Jesús? ¿Saben qué es lo que pasa, mis amados? Que Jesús está siempre con nosotros. Que si hay alguien a la que no le podemos ocultar ni siquiera nuestros pensamientos, es a Jesús de Nazaret. Que no importa lo que tú hagas allá en lo oculto, en lo secreto, Jesús lo conoce. Jesús nos escucha siempre que hablamos, tanto para su gloria como para su deshonra. Siempre que abrimos la boca a decir que esos son pocos ladrones allá, el Señor está oyendo. Ay, eso es pura mentira todo lo que dicen allá. El Señor lo está oyendo. Y yo te aseguro que Jesús no se va a quedar sin confrontarte con esas, perdóname que te lo diga con cariño, basuras que han salido de tu boca. Aún en tus pensamientos has anidado cosas y críticas contra la obra de Dios, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus líderes, contra tus pastores, contra la iglesia. Y todo lo que nosotros hemos dicho allá en lo oculto, Dios a nosotros nos va a confrontar en público. Y sé que Dios hoy está hablándole a varias personas que han permitido la murmuración en su vida y que aún allá en su casa han estado hablando contra la iglesia y que han estado hablando contra la obra de Dios, contra los siervos de Dios. Así que, mis amados, si no queremos esas confrontaciones de parte de Dios, entonces cuidemos lo que sale por nuestra boca. Cuidémonos de no ser nosotros allá en lo oculto, abriendo la bocota para murmurar de los siervos de Dios, de las personas que hacen la obra de Dios. Porque a veces somos los primeros en criticar y esperamos que Dios no nos vaya a confrontar. Pero hoy el Señor te está hablando que todo lo que has dicho allá en lo secreto, más vale que te arrepientas, y si no, el Señor lo va a sacar en público.
Y no permitas que vuelva nuevamente esa murmuración a tu boca. No vuelvas a dañar el corazón de otras personas, porque tu experiencia no la puedes generalizar para juzgar a los demás, para hablar mal de los demás. Uy. Yo creo que tú estás hoy como Tomás, temblando, si tú le has fallado al Señor, y yo creo que eso es lo que tenemos que sentir nosotros, temor, temblor. Si nosotros por nuestra boca hemos estado hablando mal de la obra de Dios, de la iglesia, de mi barca, de mi líder, de mis discípulos, incluso hay algunos que dicen, uy, es que esos discípulos son muy terribles. Yo creo que el Señor está oyendo y diciendo, qué paila. A veces están abriendo la boca contra sus propios hijos, contra sus suegros, contra sus padres y hermanos. ¿Quién le contó a Jesús? No, Jesús oyó directamente de los labios de Tomás. ¿Y saben por qué? Porque Jesús siempre está, aunque no necesariamente se aparezca. ¿Es claro? Jesús siempre está. Hoy está aquí. Fijo está aquí. Tendría que haber sido un mentiroso el Señor para no estar aquí hoy. Porque Él dijo, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que Jesús está hoy aquí. Pero Jesús también está allá en tu casa. Y Él siempre escucha. Por eso cuando lo alabamos a Él, Él nos escucha. Por eso cuando lo adoramos a Él, Él recibe la adoración. Y no necesariamente lo podemos ver físicamente. Cuando Él quiere dejarse ver, lo hace. Y cuando no, está en silencio. Y no nos permite con nuestros ojos humanos verlo. Y mire lo que sigue diciendo allí la palabra. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo creo que en ese momento esas palabras de Tomás fueron muy claras para el Señor. Estaba reconociendo que Jesús es Dios. Estaba reconociendo nuevamente, renovando su pacto con el Señor y diciéndole, tú eres mi Señor y mi Dios. Y mire la respuesta del Señor. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo creo que es mejor creer sin haber visto. Mejor dicho, el Señor está diciendo bienaventurados. O sea, más felices, felices, felices los que pueden creer sin ver. Los que no necesitan ver para creer. Bienaventurados los que pueden creer a lo que los demás le contaron, al milagro que hubo en el encuentro, a la liberación que hubo en el encuentro, a la sanidad que hubo en el encuentro, al cambio de esa persona que hubo en ese encuentro, a ese milagro que Dios hizo. Creamos, mis amados. ¿Por qué tenemos que dudar en los hermanos que están poniendo la vida con nosotros en esta tarea? Bienaventurados los que creen sin haber visto y no vieron y creyeron, dice el Señor. Wow. Verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Juan no contó todo. Eso es lo que está diciendo allí Juan de su puño y letra. Dice, aquí no les estoy contando todo. Muchas otras señales hizo el Señor después de resucitado que yo no las escribí en este evangelio. Wow. Y leamos el 31. Si se pone de pie lo leemos y si no, no lo leemos. Y dice el verso 31,
Pero estas, es decir, lo que está aquí en el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Leanla conmigo otra vez. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Conclusión mía para cerrar. Si no leemos la palabra, no vamos a poder creer en Él. O sea, para poder creer hay que leer la palabra. Por eso dice que lo que se escribió en el Evangelio de Juan es para que creamos en que Cristo es el Hijo de Dios, en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que si tú quieres creer, lee más la Biblia. Si tú no crees, es porque no lees la Biblia. Porque al leer la Biblia se te va a aumentar la fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y 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 el oír la palabra de Dios. Y el Señor dijo: conforme a tu fe sea hecho. O sea, nosotros necesitamos fe para los milagros. Los milagros son hechos por nuestra fe, no por nuestra necesidad. A veces pensamos: si yo estoy enfermo, ¿por qué Dios no hace ese milagro? Porque tú no crees. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Y mi última conclusión: si creemos, tenemos vida eterna. Amén. Si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. El Señor le dijo a ese papá que le trajo ese endemoniado, le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Diga conmigo: sí puedo creer. Sí puedo creer. Y creer es una decisión en la vida. No es un sentimiento ni es una emoción. Yo decido creer. Decido creerle a Jesús. Decido creer. Y aunque vengan las dudas, no las voy a aceptar en mi vida, porque decidí creer en el Hijo de Dios. Por eso no es un momento de emoción cuando yo creo en Cristo. Es una decisión que yo tomo. De hoy en adelante voy a creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor Jesús, en este momento yo te quiero pedir perdón por mi incredulidad, Señor. Yo creo en ti, Señor, pero hoy te pido que aumentes mi fe, Señor. Yo creo en ti, Señor, pero aún me falta, Señor, que esa fe crezca dentro de mí, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por haber abierto mi boca para hablar mal de ti o de tu iglesia, de tus siervos, Señor, de mi casa, de mi familia, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por la dureza de mi corazón, porque como Tomás, Señor, yo he permitido la depresión en mi vida, Señor. Yo me he alejado de mi barca, de mi grupo, de mi equipo, de mi iglesia, Señor. Hoy te pido perdón de todo corazón, Señor, porque yo sé, Señor, que tú eres real. Yo creo en ti, Señor, pero te pido que aumentes mi fe. Dile: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Quiero seguir creyendo el resto de mi vida en ti, Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Dile: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí en esa cruz del Calvario. Dile: yo te recibo hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Decido seguirte y servirte, Señor, el resto de mi vida. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Borra mis pecados, Señor. Dile: Señor, te pido de corazón que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor.
y que me ayudes cada día a vencer la tentación para no caer más en el pecado, Señor. Agárrame fuerte de tu mano, Señor, para que nunca me aleje de tu iglesia, de tus caminos, de mi barca, de mi casa, Señor. Gracias te doy, Señor. No me quiero alejar de ti ni un instante de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dice una vez más, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre una vez más fuerte. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así
ese aplauso al Señor con todas tus fuerzas.